Jóvenes, amigos, les mando un saludo. Sí, no se preocupe. Un saludo y un abrazo virtual. Pues miren quién está conmigo, amigos. Ya aquí estamos pues haciendo más común los espacios con nuestro amigo don Javier Herrera, una persona quien admiramos mucho. Vi que les gustó mucho la entrevista que tuvimos con él, sus comentarios, les agradezco mucho. Y pues ya ven que estamos pendientes, pero en sí el espacio es de don Javier. Ustedes saben que don Javier pues es un periodista con mucha experiencia y que en realidad pues estamos encantados con don Javier y por eso igual hacemos esta segunda charla. Esto ya es enfocado en temas que don Javier sigue de repente. Comentaba él que, bueno, primero don Javier, ¿cómo ha estado? Bien, aunque un poco triste por los avatares de la naturaleza, ¿no? Que son cosas que le pegan mucho a los campesinos, a la agricultura, y es algo que a veces los citadinos no entienden mucho, ¿no? El que, por ejemplo, la naturaleza golpea los cultivos de los campesinos, de los agricultores, a través de sequías a veces, luego por exceso de agua, también los cultivos se pueden perder debido al exceso de agua, por inundaciones, por granizadas, por vientos fuertes, por heladas en aquellos estados del país donde caen heladas, a veces con una helada, adiós el cultivo, adiós lo que sembraste, ¿no? O si ya estaba dando fruto, adiós el fruto, ¿no? Y esto que hace algo que le pega muchísimo a los campesinos, sobre todo a los que dependen del temporal, ¿no? Los que tienen sus cultivos que dependen del temporal, no de pozos de riego, ¿no? Porque finalmente con los pozos de riego pues se pueden programar en ciertas fechas cuando siembras, cuando cosechas y todo, pero los fenómenos meteorológicos pues no están bajo el dominio del hombre y golpean seguido a campesinos y agricultores. Y aquí en México pues ahorita con las tormentas tremendas que ha habido y granizadas, se han perdido, al menos aquí en Morelos, que en el pueblito donde estoy ahorita, los campesinos en una sola tarde han perdido gran parte, si no la mayoría de sus cultivos, debido a granizadas y debido a terribles tormentas, ¿no? Oiga, don Javier, y fíjese, entrando ya aquí, usted veo que sigue, ya ve que comentaba usted, que se había retirado para escribir las novelas que tenía pendientes, pero luego veo que nos está haciendo llegar afortunadamente como que expresiones de su parte, notas, y estaba yo aquí intentando recibir una de usted, la fábula de los puercos salvajes contra los programas sociales. A ver, don Javier, hábleme, ¿qué pasó con eso? A ver, dígame. Sí, ya ven que a todos los que me han seguido mediante WhatsApp, que es el último medio, el último nicho que yo he querido aprovechar para difundir información que ayude a transformar a este país, a orientar a la gente, porque pues primero me retiré del programa de Rubén Luengas, que por cierto él sigue todavía en su casa convaleciente por el infarto que tuvo, que lo retiró ¿Ha platicado con él, don Javier? ¿Ha platicado con don Rubén después de salir? Platiqué 2 días después de que lo operaron, le hicieron la operación para despejarle una arteria, que es donde un coágulo le había causado el infarto, pero ya no he podido hablar con él. Hablé con su esposa en otra ocasión y hace unos días hablé con uno de sus sobrinos, pero al parecer está bien, se está recuperando bien. Y la octava también, me parece que el viernes luego hicieron una transmisión desde su casa, incluso con bata estaba él y estaba en su recámara, pero sí un poco mal, un poco
traqueteado no es para menos, ¿no? Una operación del corazón, una operación de arterias. Entonces se veía un poco mal, pero al parecer todo va muy bien y se va recuperando, ¿no? Entonces yo me retiré con Rubén y les dije a todos mis contactos de WhatsApp que ya no, por pronto también ya dejaría de escribir artículos y comentarios que yo venía publicando en WhatsApp y que solamente de vez en cuando reenviaría algunos trabajos que a mí me parecieran relevantes para esta tarea de contrarrestar la labor de Zapa que hace en los opositores al cambio de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dije, no, pues ya nada más a eso me voy a dedicar, pero no puedo permanecer impasible ante canalladas que siguen ocurriendo un día sí y otro también. Y una de ellas es que está circulando un video que se llama Los Puercos Salvajes, en el que aparentemente es valiéndose de una supuesta fábula que protagoniza unos estudiantes universitarios. Uno de ellos cuenta cómo se atrapa a los puercos salvajes y dice que les llegan maíz en una cierta zona del bosque o del campo y por lo que ellos frecuentan, y se detienen ahí los puercos salvajes y comen ese maíz, y luego se lo cambian de lado de punto y igual lo siguen comiendo, y después les empiezan a poner cercas, un pedazo de cerca aquí donde están comiendo el maíz, luego otro pedazo junto al otro punto donde vuelven a poner maíz, y así les van moviendo el punto donde le ponen maíz, y hasta que llega un momento en que solamente dejan una entrada y por ahí entran los puercos a comer el maíz, y hasta que llega el momento en que cierran esa puerta y los puercos, cuando se dan cuenta, corren como enloquecidos, pero después terminan conformándose porque ahí tienen el maíz, y después ya pierden su libertad, pero ya están ahí comiendo maíz gratis. Dicen los autores de este video, dicen, se acostumbran los jabalíes a comer maíz gratis, aunque pierdan su libertad, y así, y luego hacen un parangón, en una falacia, hacen un parangón con muchos países que dicen que así acostumbran a hacer con los programas sociales y los programas de bienestar, que acostumbran a la gente, le hacen perder su libertad y les dan dádivas y les dan ayudas a través de los programas sociales y de bienestar social. Qué casualidad que emplean el programa, el término bienestar social, concepto bienestar social, que es un concepto que está manejando el presidente Andrés Manuel López Obrador, y qué casualidad que manejan ese video justamente ahora, cuando un baluarte o uno de los programas más fuertes del presidente López Obrador es el bienestar social, ¿no? Y los programas sociales. Entonces, ¿por qué lo sueltan ahora y no antes? ¿Por qué no lo soltaron cuando Miguel de la Madrid Hurtado, y que ves cuando se empezó a desmantelar el Estado tutelar mexicano, ¿por qué no lo soltaron con Carlos Salinas de Gortari, que fue secretario de Programación y Presupuesto con Miguel de la Madrid Hurtado, y desde allí, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, empezó a operar el neoliberalismo, ¿no? Y empezaron a desmantelar todo lo que tenía el Estado mexicano. Empezaron ahí a vender las paraestatales, a hacer que el gobierno se desprendiera de tanta paraestatal que tenía antes el Estado y que le ayudaba mucho al mexicano a vivir más o menos bien, ¿no? Y empezando por la CONASUP o por que era la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Almacenes Nacionales de Depósito. Y entonces esa fábula aplica, pero perfectamente, no para este tiempo, no para este actual gobierno, aplicaba perfectamente para los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado, luego de Carlos Salinas de Gortari, que fue el que más paraestatales vendió, el que más deshizo paraestatales, el que más privatizó,
fue el que privatizó los bancos y se los entregó a la gente que era de su agrado. Y bueno, él fue el que privatizó Telmex, ¿no? Teléfonos de México, para empezar. Entonces, ¿por qué no difundieron ese video que aplicaba también perfectamente para los tiempos de Zedillo? Zedillo, recordemos que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales de México. Desaparecieron desde entonces todos los trenes de pasajeros en México. Actualmente solamente existe un solo tren de pasajeros, que es el que va a la Barranca del Cobre, allá en Chihuahua, que es totalmente turístico. Pero de ahí en más, todos los trenes desaparecieron. Ya no hubo para el sureste, ya no hubo para Veracruz, ya no hubo para el norte. Llegaban los trenes hasta Ciudad Juárez, hasta el Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo teníamos uno, me acuerdo, yo tenía una prima, se iba de Nuevo Laredo a San Luis, su tierra San Luis, y agarraba el tren. Sí, sí lo recuerdo. Y sí lo desapareció el Cadillo Zedillo. Así es. Oiga, don perdón, le iba a comentar. Yo llegué a viajar perdón. No, sí, adelante, dígame. Yo llegué a viajar a Monterrey, a Guanajuato, a Aguascalientes en tren, y a Veracruz llegué a viajar en tren. Entonces, y ahí había de primera y segunda clase, y creo que hasta de tercera. En tercera clase, claro, había unas banquitas de madera muy duras, pero la gente que menos recursos tenía, pues se beneficiaba de esa tercera clase, y allí iban en esa tercera clase hasta Veracruz, o a Córdoba, a Orizaba, qué sé yo, y yo llegué a bajar en ese tren. Muy hermoso el recorrido, además, muy hermoso. Y bueno, todo eso se acabó porque Zedillo lo privatizó. Y ahora pues los beneficiarios son, por ejemplo, un Germán Larrea, que es el dueño del Grupo Minero México, que a su vez es el dueño de las minas de Cananea, las minas de cobre de Cananea, y que es el dueño de Pasta de Conchos, donde perecieron muchos mineros y que hasta la fecha no se les ha sacado, ¿no? Y que aunque claro, ya Andrés Manuel López Obrador puso manos a la obra y están ya, llevan ya como un año que ya están haciendo los estudios y los trabajos para rescatar a esos obreros que quedaron ahí, esos mineros que quedaron ahí encerrados. Pero bueno, volviendo a lo de la fábula de los puercos salvajes, esa fábula encajaba perfectamente también para los tiempos de Zedillo. No se diga para Fox, no se diga para Felipe Calderón y no se diga para Enrique Peña Nieto, ¿no? Los programas sociales como Progresa y qué sé yo, y Solidaridad y todo eso, no era más que una ambulancia que recogía a los heridos y a los muertos que dejaban las políticas económicas de esos gobiernos, ¿no? En cambio, el actual sí está usando los programas sociales y incluso creó la Secretaría del Bienestar Social, pero no para darles dádivas nada más, sino para empezar a cambiar las cosas, ayudando sí de primera instancia con becas, con ayudas a los adultos mayores, con becas a los estudiantes, con medias becas a los jóvenes que no tenían antes ni estudios ni trabajaban y que se estaban capacitando en empresas que entraron a este programa. Y entonces todo eso es el bienestar social, es crear una infraestructura, crear un punto sólido como punto de partida para que uno tenga ahí donde apoyarse y que pueda alcanzar el techo y de ahí lanzarse a otro nivel. No que quieren que un pobre que además ha quedado así, se ha creado el pobre no por generación espontánea, sino porque las condiciones políticas y económicas del país lo han prohijado y han empujado a mucha población a que sea pobre, ¿no? Entonces, si muchos pobres no pueden acceder a otros niveles de estudio, es porque sus ingresos no les permiten ni siquiera ir más allá de la secundaria. A veces en sus comunidades ni secundaria hay y tienen que viajar para ir a otro pueblo donde sí haya secundaria. Cuando yo estudié, yo diario viajaba de mi pueblo, en mi pueblo nada más había primaria y no había secundaria. Teníamos que viajar en autobús de pasajeros por carretera, ir a un pueblo lejano
y regresar en la tarde a mi pueblito, y así después ya hubo secundaria, pero preparatoria no. Quienes querían seguir o se iban a la población más próxima que tenía preparatoria o emigraban a ciudades grandes, ¿no? Yo fui uno de los que emigraron a la Ciudad de México para poder seguir estudiando, pero hay poblaciones, hay comunidades rurales donde la pobreza es tal que no tienen para irse a otra ciudad. ¿Y cómo se mantienen en esa ciudad? Entonces no es que quieran, es que no están dadas, no les creaban las condiciones para que esos pobres salieran de su pobreza, ¿no? Pues inclusive fueron despojados, ¿no? Inclusive despojaban sus tierras al campesino y todo. Hoy, le iba a preguntar algo rapidito, don Javier. Bueno, más bien no, contestar una de las preguntas que usted hacía, de que decía usted que por qué antes no decía nada cuando Miguel de la Madrid, esos disque programas sociales, y ahora sí se quejan, sacan sus fábulas. Yo creo que es porque de aquellas ellos sacaban provecho, y muestra de que esto es un verdadero programa social es que no se está lucrando. Porque pues yo creo que si estuvieran contentos y callados, no dirían nada. No, yo lo he comentado anteriormente, no existiría un Tumbaburros, no existiría un Gilberto Lozano. Cuando dejen de desaparecer, vamos a preocuparnos. Cuando escuche yo a Gilberto Lozano, a un Tumbaburros, apoyar lo que diga el presidente, ahí hay que preocuparnos, porque han de haber llegado a una negociación. Pero yo celebro verlos. No me gusta el estilo que lo están haciendo, ¿verdad? Pero de todas maneras, sí quiero que la audiencia entienda que es bueno verlos ahorita, porque quiere decir que sí se está combatiendo la corrupción, y ellos son prueba de eso. Y están saliendo más haters, personas que le están tirando al presidente, y eso es bueno. O sea, es bueno porque sí se está combatiendo, es muestra, porque ellos no existían con Peña Nieto, no existían con el Borolas Calderón. ¿Por qué? Porque estaban contentos. Gilberto Lozano, pues muy contento con todo lo que robaba, ¿no? Todo lo que se enriqueció de manera ilícita o reprimiendo. Entonces, lo tenemos ahí de esquizofrénico, de loco, de paranoico, porque ya no roba lo que robaba antes. Yo creo que es lo que hace la cleptomanía. ¿Qué opina usted, don Javier? Sí, el León cree que todos son de su condición, y gran parte de los opositores pues eran beneficiarios de todas las canonjías y todos los privilegios por parte de que les dispensaban los regímenes anteriores, ¿no? Entonces, pues lógicamente ahorita por eso no hayan cómo atacar a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la 4T, y no hayan cómo hacer que se frene la transformación de México, y quieren que en México no cambie para que ellos puedan seguir disfrutando de los privilegios que tenían antaño, ¿no? Por eso el coronavirus vino a ser, les cayó como anillo al dedo a ellos, porque el coronavirus está absorbiendo mucha de la energía y mucho del dinero que Andrés Manuel ha generado vía una mejor administración, vía la supresión de altos sueldos de 300,000 pesos para arriba, y la supresión de muchas facilidades en los transportes, en los vehículos, el deshacerse de tanto avión, de tanto helicóptero que antes usaban a diestra y siniestra. Entonces, derivado de tantos ahorros en la Administración Pública Federal, es como Andrés Manuel ha podido llevar a cabo los programas de bienestar social. Entonces, por eso ellos atacan todo esto, porque ellos quieren volver al tiempo de antaño, ¿no? Un Gilberto Lozano, pues que claro, él trabajó en FEMSA también, la compañía esta para la que trabajó Fox, y trabajó con Fox, y en su equipo de campaña, y fue de los amigos de Fox que lo apoyaron para llegar a la presidencia de la República, y él trabajó fue parte de Coparmex, estuvo en muchos puestos que de la IP, que ahora él oculta y que no menciona, porque tratando de engañar a la gente dice que él es un producto del pueblo. Pues sí, ¿cómo va a ser producto del pueblo si fue enemigo del pueblo al ocupar puestos directivos en la Coparmex y en el Consejo Coordinador Empresarial, y al estar en FEMSA, ¿no? Que ya vemos ahora el diablo
cómo es de terrible. Ahora sí que le hace honor al apodo, el diablo, no por viejo, sino por lo malo que es, ¿no? Que todo lo que trata de hacer después de que el gobierno de la 4T lo obligó a pagar muchos millones de pesos, muchísimos millones que le debía al fisco. Ahora está súper enojado el diablo. Y qué bueno, me da mucho gusto. Y por eso está en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, y por eso dice que de él corre, que de su cuenta corre, que le va a hacer la guerra y todo el daño posible al gobierno de la 4T y a Andrés Manuel López Obrador. Y así está Gilberto Lozano, ¿no? Que anda con sus locuras al extremo de andar visitando cuarteles, para afuera de los cuarteles invitar a los militares a que se rebelen contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues es un hombre totalmente loco. Él sí, para que vean que él está loco, y además sin ningún respeto cómo se dirige al presidente, ¿no? Cómo le dice, ¿no? Mañana tú debes de renunciar. Exigimos que mañana renuncies. Pues ¿quién es él? ¿Quién es él para exigir la renuncia de un presidente cuando lo elegimos más de 30 millones de mexicanos con capacidad con credencial de elector, ¿no? Bueno, obviamente no todos los mexicanos votaron por Andrés Manuel, pero de los que teníamos credencial del elector y que estábamos en capacidad de elegir, pues fue el mayor porcentaje habido en la historia que votó por Andrés Manuel López Obrador. Por ningún presidente habían votado tantos millones de mexicanos como los que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, comete un error gentes como Gilberto Lozano al decir que, al hablarle sin ningún respeto y pedirle que renuncie, pues que a honras de qué o por qué, quién él es Dios o qué, ¿no? Entonces, no se vale. Está más loco que el que fuera su patrón en Coca-Cola y después su compinche en la campaña presidencial que llevó a Fox a la presidencia. Está más loco que él, ¿no? Que el que fuera su patrón y compañero de andanzas políticas, ¿no? Excelente, claro. Volviendo a la fábula de los puercos salvajes, quienes han difundido y circulan este video olvidan, vuelvo a decir, que los pobres de México, la mayoría de los pobres de México, no han surgido por generación espontánea, sino por las condiciones políticas y económicas que han instrumentado nuestros regímenes anteriores, ¿no? Entonces, ahí nada más les quiero citar un solo ejemplo que habla de esta infame, ingrata política que ha orillado a que los pobres sean cada vez más pobres y que haya extrema pobreza como en pocos países. Y que es el hecho de que el 12 de diciembre de 1998, justamente aprovechando que la mayoría de los mexicanos estaba distraída por la Virgen de Guadalupe, la Cámara de Diputados, sobre todo los priistas y los panistas, a estos, por cierto, los lideraba en ese momento Felipe Calderón Hinojosa, aprobaron el atraco más grande del siglo que se ha cometido en México. Ese día aprobaron convertir el FOAPROA, que era el fondo, el FOAPROA no recuerdo bien el nombre ahorita, pero el FOAPROA se convirtió en Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, así eufemísticamente llamándolo así. Pero en realidad no era más que el FOAPROA con otro nombre. Y entonces en ese IPAB metieron no solamente las deudas de los banqueros ineficientes y empresarios corruptos, sino que metieron incluso pagos, transacciones hechas de un banco a otro, de una empresa a otra, siendo la misma familia, siendo los bancos de un mismo grupo, y las empresas de una misma familia. Por ejemplo, allí estaban empresas de familiares de Fox. Por eso fue que después, cuando él en su campaña y que ofreció que
que iba a abrir el FOBAPROA para ver quiénes estaban ahí. A la mera hora ya nunca lo abrió, porque tenía la llave del PRD y tenía la llave del PAN, le faltaba la llave del PRI. Al final, la Bastida entregó la llave del PRI. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca abrió, a pesar de eso, el FOBAPROA? Porque adentro estaban también empresas de sus familiares, empresas de sus hermanos y empresas propias. Por eso es que ya no la abrió. Entonces así hicieron tanta canallada, tanta cochinada se metió al IPAB, que por eso se cometió el atraco más grande cometido contra la historia, en la historia de México, y con eso condenaron a la pobreza y al hambre a millones de mexicanos. Esto sí, ¿por qué no lo dicen los que están circulando este video de los puercos salvajes? ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué no hacen un video donde hablen, expliquen por qué el FOBAPROA y después IPAB creó tanto mexicano pobre, ¿no? Y a tanto pobre lo condenó a la extrema pobreza y al hambre? ¿Por qué no lo dicen? Pues no les conviene, porque ahí se metieron muchas corruptelas, muchas operaciones fraudulentas, y con eso pues beneficiaron a los banqueros y a los empresarios corruptos. Y a la fecha, en algún momento ellos andaban tronando los dedos para sobrevivir como los pobres. Para nada. Ellos con sus habanos, ellos disfrutando sus buenos vinos, sus mansiones, sus casas en destinos de playa, sus casas de descanso, casas en las ciudades más hermosas de México y del extranjero, sus yates, sus aviones particulares, sus helicópteros. Eso lo siguieron gozando ellos, y a costa de que, mientras que a costa de la mayoría de los mexicanos, mientras que los más pobres, muchos, en el mejor de los casos, apenas si llegan a comer, a veces ni siquiera para frijoles y chile y tortilla tienen. Entonces muchos, por eso digo que en el mejor de los casos, sobreviven con tortillas, frijoles y chile. Y entonces no se vale que hagan un video así, donde se explique cómo el FOBAPROA se convirtió en IPAB con un saldo de 800,000 millones de pesos. En aquel tiempo, en 1998, el saldo ascendía a 800,000 millones de pesos. Con esa deuda creció el IPAB, cuyo primer director general, por cierto, fue el papá de José Antonio Meade, Curibreña, y que ya tiene muchos años como presidente de la Fundación UNAM, que Dios quiera, yo soy uno de ellos, de los que hacen donativos a la UNAM vía esta institución, vía esa Fundación UNAM. Y pues yo lo único que digo, le ruego a Dios que esos donativos que muchos mexicanos como yo hacemos, que estudiamos en la UNAM y por amor a la UNAM queremos ayudar a estudiantes pobres vía la Fundación UNAM, ojalá y no se los esté llevando el papá de Curibreña, de José Antonio Meade Curibreña, al PRI, y que terminen en manos del PRI esos recursos. Ojalá y no, pero bueno, tú sabes, Luis, ¿a cuánto asciende actualmente el saldo del infame FOBAPROA? Lo ha comentado creo que el presidente. No me acuerdo si es 110,000 millones, algo así. A ver, dígame, no sé. Millones. En aquel tiempo, cuando el FOBAPROA se convirtió en IPAB, el saldo ascendía a 800,000 millones de pesos. O sea, 800,000, casi un billón. Actualmente asciende, con todo y que nunca se ha dejado de pagar, mes tras mes, ahí van los intereses, ahí van el pago de los intereses. Con todo y eso, actualmente se deben 3 billones de pesos se deben debe el IPAB a los bancos. Pues ¿de qué se trata, caray? Sí, no, pues de estarlos enriqueciendo. Así cualquiera es banquero, y lo injusto de esto es que salieron beneficiados. La mayoría de los bancos actualmente en México son extranjeros, sus matrices son extranjeras. Banamex nomás conserva el nombre de Banco Nacional Mexicano, pero Hernández, y no me acuerdo ahorita su nombre, se apellida Hernández, y Hart Elú se lo vendieron a Citi, al banco norteamericano Citi,
Y entonces por eso, sí, a Citibank, por eso ahora Banamex se llama Citibanamex, por eso se llama Citibanamex, pero se lo vendieron vía la Bolsa Mexicana de Valores para no pagarle ni un solo dólar, ni un solo peso de impuesto a México. Por eso lo hicieron a través de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y quién era el presidente en ese momento? Vicente Fox. Vicente Fox fue el que permitió esta canallada, ¿no? Pues mexicana, ¿no? Mexicana también. Ni un triste peso, ni un triste dólar cayó al fisco mexicano por esta venta. Y en cambio, pero eso sí, vía el IPAV, Citibank está recibiendo vía Citibanamex los pagos mensuales de los intereses que está generando aquella maldita deuda que Ernesto Zedillo metió al FOAPROA y luego al IPAV. Entonces son cosas totalmente injustas, y ahí tienes a los bancos extranjeros, a Scotiabank, a BBVA Bancomer, o sea, Banco Bilbao Vizcaya Bancomer, y todos los demás, Santander, bancos extranjeros, recibiendo mes tras mes sus intereses. ¿Y qué pasaría si Andrés Manuel declarara moratoria de esa deuda? O que ya quien dijera, no, ya no vamos a pagar nada. Se lo comen vivo. Si así, nomás por el bienestar social que hace y por tantas cosas buenas que ha hecho, porque ha dejado, porque ya no permite la condonación de impuestos, porque ya no permite las facturas falsas. Entonces, con eso se lo quieren comer en leña verde. Imagínate si dijeran, ya no vamos a pagar ya ni un quinto para el FOAPROA, para el IPAV. Así, no, oiga, no, y inclusive ahorita eso que comentaba, perdón que lo interrumpa, eso que usted comentaba, digo, por eso se creó ahorita Frena y la BOA, ¿no? Por los impuestos. O sea, ese es el origen de crear tanto ese frente como, no sé, la BOA. ¿Qué significa la BOA? No, ya ni sé. Bloque. Bloque. Bloque opositor amplio. Ándele. Entonces, digo, ese bloque y ese frente son creados porque no quieren pagar impuestos. Discúlpame que lo haya interrumpido. Me decía, sí, no, en realidad no es solamente por eso. El bloque opositor amplio y su brazo ejecutivo, digamos que su grupo de porril es el FRENA, Frente Nacional Anti-AMLO. Que todos los opositores ya se deslindaron de ambas cosas. Dicen, no, nosotros nada que ver con el BOA. El BOA es una entelequia, no existe, y el frente tampoco, yo no tengo nada que ver con el frente. Todos se deslindan a la hora de la hora, y por eso ya anunciaron la creación, ya ahora sí oficialmente, de otro frente en contra de AMLO, pero en realidad no solamente es por lo de los impuestos, es por todo lo que perdieron, contratos millonarios, adjudicaciones directas, licitaciones amañadas, todo lo que ellos recibían a cambio, y que ahora ya no reciben de este gobierno. Ya no hay licitaciones amañadas, ya no hay adjudicaciones directas, más que cuando sí se justifican, como en el caso de las medicinas, que a veces ni por tener el gobierno la culpa, sino porque le están haciendo trampa los incrustados en los hospitales importantes y en los institutos hospitalarios como Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y tanto el Hospital Infantil de México, donde hay tanto niño con cáncer, pero que la gente debe de pensar en que son instituciones que están, en la mayoría de ellos todavía, con directivos heredados de administraciones anteriores, que no es fácil removerlos porque dependen de consejos de administración, de consejos directivos que también están con muchos elementos que heredaron de otros gobiernos, muchos de ellos impuestos por José Narro Robles, el ex secretario de Salud, con Peña Nieto, el último secretario de Salud que tuvo Peña Nieto. Está enojadísimo ahorita. Entonces, a ver, todos esos están súper enojadísimos, y por eso también despotrican tanto contra el sistema de salud actual, contra la Secretaría del Bienestar y contra
el manejo de la pandemia, pues porque están enojados y en los centros hospitalarios tienen a mucho directivo que son ladrones también, son el doctor Rodolfo Ondarza les dice la pandilla de la bata blanca, no, el cártel de la bata blanca, porque son un verdadero cártel y esos están boicotean al gobierno de la 4T, desapareciendo medicinas, llegando las medicinas y manteniéndolas almacenadas, aunque luego ya se echen a perder y cuando salen, cuando las descubren, pues ya no están vigentes. Entonces, contra todo eso tiene que luchar Andrés Manuel, y entonces toda esa gente está molesta, muchos políticos se metieron con Narro Robles a crear compañías farmacéuticas o productores de fármacos o comercializadoras de fármacos y a distribuir de distribución de fármacos. Esos nombres. Esos son... Adelante. Te iba a comentar que son los que, perdón que lo interrumpa, y esos son los que le pagan a Loretito, claro, a Ciro Gómez Leiva, de las campañas de los niños con cáncer, si lo recordamos. Y mucho empresario que aunque acá en las declaraciones están con AMLO y ya van a jalar en sus programas y en las inversiones, pero muchos de ellos por atrás, pues ahí también están metidos, tienen un pie acá con AMLO y tienen otro pie atrás haciendo labores de zapa como esta, ¿no? A través de esos frentes creados para seguirle haciendo la guerra a Andrés Manuel, al presidente López Obrador, y ahí están entonces todos los inconformes, los que antes gozaban de diversos privilegios y que ya no los tienen, y entre ellos periodistas, ¿no? Muchos periodistas y muchos revisteros, muchos dueños de casas editoriales y muchos dueños de medios de comunicación. Entonces, no la tiene nada fácil el presidente, pero es cosas que la gente no ve, que les pasa desapercibido o se les olvida, ¿no? Entonces, todas estas gentes crearon el BOA. Al verse descubierto el BOA, pues dijeron, no, eso es una entelequia, no existe. Y el Frena, pues a muchos se deslindaron del Frena. El Frena no ha desaparecido, pero sí ya crearon otro nuevo grupo para estar ya abiertamente, y eso porque Andrés Manuel los invitó a que para qué andaban escondiéndose, que dieran la cara y que actuaran abiertamente, que actuaran de frente, ¿no? Y por eso ya crearon otro grupo donde dicen, sí, pues vamos a luchar contra ti, Andrés Manuel, vamos a seguirte fregando, ¿no? Pero por lo menos ya lo hacen oficialmente o lo van a hacer oficialmente. Pero ahí están metidos todo eso. Así que con mayor razón todos aquellos empresarios que antes no pagaban impuestos, grandes millones de impuestos que no pagaban, o muy poquitos, mientras que los causantes cautivos llevaban sobre su espalda la mayor parte de la carga impositiva de nuestro país. Entonces, todas esas gentes, te decía, entre los que inconformes están obviamente pues gente que se volvió productor o distribuidor de fármacos o comercializador de fármacos y de equipo médico, entre ellos con sus propias empresas, ¿no? Que las crearon expresamente para ello. Miguel Osorio Chong, que ahora es senador, Manlio Fabio Beltrones, Roberto Madrazo, Gamboa. Emilio Gamboa Patrón, se me van los nombres, pero ellos son de los más connotados, ¿no? Que están metidos en eso. Bueno, ok. Don Javier, pues yo le agradezco mucho. Igual, amigos, su opinión al respecto, la fábula de los puercos salvajes, pues ya sabe que aquí don Javier tiene el espacio. Cuando saque sus notas, la verdad, ese es el espacio que se le ofrece, don Javier. El otro domingo usted sabe que tiene la invitación para pues sus notas, expresarlas, que la gente, los que no lo siguen en WhatsApp, pues lo conozcan y vean pues todo lo que usted tiene que decir, que en realidad es un deleite. Y me importa, amigos, sus comentarios, amigos. Ahí les encargo. Don Javier, ¿con qué se queda antes de irnos? ¿Algo que no le haya yo preguntado que usted quiera expresar?
No, pues ya fue mucho tiempo. Divago mucho, eso es lo que a mí no me gusta, divago mucho y me extiendo mucho en mis respuestas o en mis comentarios. Y ya no lo escucho, Javier. Austin. Ok, excelente. Bueno, amigos, pues ya saben, sus comentarios es lo que queremos saber, qué opinan al respecto, la fábula de los puercos salvajes, y pues ya saben que nos vemos ahora sí que hasta el próximo video, próxima entrevista y últimamente hasta la próxima historia paranormal.